19. Estamos en comunicación con Omar Sued, él es médico infectólogo, es titular de la Sociedad Argentina de Infectología, es asesor del presidente de la Nación. Doctor Sued, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por tu llamada. Bueno, a ver, ¿en qué situación estamos? Hay un sector del país que entró en una nueva fase. Por otro lado, la zona del AMBA, que se supone que está en fase 3, empieza a arrojar cifras muy preocupantes, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, estamos en este momento con una situación muy diferente en lo que es el resto del país de lo que es AMBA y Ciudad de Buenos Aires. Claramente está en una situación muy diferente de Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires está teniendo hoy un peso muy grande en todos los casos. Digamos, si sacáramos todos los casos de Ciudad, la epidemia podríamos decir que está bastante controlada. Pero tenemos brotes importantes en algunos barrios, en particular el barrio 31, con una cantidad de casos que siguen apareciendo. Y esto hace pensar también que van a seguir apareciendo, porque estos casos que tienen hoy son los casos que se contagiaron hace 5 o 6 días. Entonces todos estos días han seguido contagiándose nuevas personas que van a empezar a aparecer mañana, pasado y en los días subsiguientes. Por eso es importantísimo que cualquier persona que esté en la Villa 31 y conozca a alguna otra persona que haya tenido coronavirus y tenga cualquier síntoma, fiebre o tos o falta de aire, concurra rápidamente o llame al 107 para que le hagan las pruebas, porque es la única forma de empezar a bajar un poco. Sacando estos barrios y sacando los brotes en los geriátricos, la situación en el resto de la ciudad es más o menos estable, pero hay que seguirla vigilando muy de cerca. Ahora, doctor, sobre la situación que usted menciona, Lucila Trujillo lo saluda, ¿cómo le va? Sobre lo que usted menciona en la Villa 31, que se replica en otros barrios vulnerables también de la ciudad de Buenos Aires, ¿hubo alguna falla hace 15 días o hace unas semanas? ¿O era algo lógico que esto vaya ocurriendo? No, yo creo que son dinámicas asociadas al virus mismo, digamos, que tiene esta tasa alta de transmisión y la realidad cruda y dura de que en estos barrios es muy difícil sostener tanto las políticas que estaban en la cuarentena como las políticas también de aislamiento físico, ¿no? Cualquiera, y ya hemos visto, y ustedes mismos, los periodistas habían hecho notas en los diarios mostrando cómo había mucha circulación dentro de estos barrios y donde no se cumplían y sabemos que en las casas es imposible sostener una distancia física o un aislamiento de personas mayores como recomendamos en la mayoría de los otros lugares por las cuestiones propias de ser estos barrios vulnerables, ¿no? Entonces es muy difícil decir que haya culpa. Lo que hay que decir claramente es que ahora está muy bueno que se hagan todos los esfuerzos por continuar haciendo los diagnósticos, por ir proactivamente casa por casa, tocando las puertas, trabajar con mucha colaboración del gobierno nacional también, porque ahora no está yendo solo la ciudad, está, digamos, trabajando en forma conjunta Nación y Ciudad de Buenos Aires, para poder de alguna manera identificar rápidamente cualquier caso positivo y ser muy cuidadosos a la hora de dar las altas, estar seguros que los pacientes están negativos, que no contagian para que puedan volver a esos lugares y dentro de la misma villa generar recursos para que la gente que estuvo en contacto sea rápidamente evaluada en el caso de que tenga cualquier síntoma, el más pequeño que sea. Doctor, mientras hablamos con usted vamos a compartir algunos datos, por ejemplo la cantidad de testeos por caso positivo que se ha conocido en los últimos días. Suecia son 7, en Estados Unidos son 7, en Chile son 10, en Italia 12, Japón 13 y ahí está la Argentina, ¿no? Con 14 testeos por cada caso positivo. Doctor, se habló mucho de que en la Argentina no se realizaba la cantidad de testeos que correspondía, por lo menos para detectar la totalidad de casos. Digo, en este sentido, esta comparación que estamos mostrando, lo que de alguna manera evidencia es que la forma correcta de hacerlos tiene que ver con la relación que se establece con cada caso que termina dando positivo. Bueno, si vos haces este análisis de hace una semana, seguramente te va a dar 10 o 9 o 7 o 8, porque este número, y esa es la dificultad a veces de trabajar con números, quiero decir, si somos nosotros dos y yo me como un pollo, para la estadística vos comiste medio pollo y yo otro medio pollo. Sí, claro. Y en realidad
Entonces, si miramos, estos últimos 3 días fueron, o 4 días fueron un número excepcionalmente alto de nuevos casos positivos que apareció en la ciudad, y no sé, digamos, y no aumentó de forma brutal la cantidad de testeo en estos últimos 4 días, y por eso es que se te baja esa cifra. Claro. Pero hasta la semana pasada veníamos nosotros testeando 2.000, 2.500 personas, y solamente el 7% de los casos eran positivos. O sea que hasta ahí... Claro. La posibilidad de decir que estábamos haciendo una tasa de testeo adecuado era cierta. Estábamos dentro de los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, y ahora, que establece menos de 10 como el valor, y ahora estos últimos días, por esta gran aparición de casos, aumentó. Quiero decir, si vos en la Villa 31 haces las pruebas y el 60% Claro. te dan positivo, esto te tira muy arriba esta encuesta, este número previo que teníamos de un 7%. Sí, ¿no? sí, Diferente de que si sacás Ciudad de Buenos Aires, mirás el análisis del resto del país, seguimos con una tasa abajo del 7. O sea que en la ciudad, sí, claramente vamos a tener que expandir mucho más las pruebas para volver a estar en este 10%. Claro. Doctor, yo recuerdo cuando comenzó toda esta situación de aislamiento, de pandemia, se hacía hincapié en que la gente no concurra a las guardias, no se acerque a los hospitales por algo que no tenga que ver con el coronavirus. Ahora, lo cierto es que hoy el ministro de Salud, Ginés, dijo, tenemos las camas de terapia intensiva vacías, pero porque la gente no consulta y llega ya por ahí cuando no se puede hacer nada por salvarle la vida. E incluso hablaba con una médica cardióloga de un hospital de la Ciudad de Buenos Aires que me decía, los pacientes llegan ya con un estado casi de imposibilidad de continuar, ¿no? Con algún tratamiento. Estamos viendo ahora un destacado del diario Infobae que dice esto. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué se le recomienda al paciente cardiológico por ahí, al que tiene una sintomatología extraña no relacionada al coronavirus? ¿Que vaya o que no vaya a una guardia? Tiene que ir. Te comento un poco lo que pasaba. Al inicio de la epidemia estábamos con todos los hospitales sin preparación todavía, y teníamos que capacitar al personal y no teníamos las suficientes medidas de seguridad que tienen que tener los médicos para atender. Hoy todos los hospitales ya tienen el circuito de triage armado, es decir, ya tienen la puerta por donde tienen que entrar las personas con fiebre o tos, que tiene que ser diferenciada de la guardia común y corriente para todos los pacientes. Incluso en la Ciudad de Buenos Aires, la gran mayoría de los hospitales tienen módulos afuera para la evaluación de estos pacientes febriles, Claro. estos famosos trailers, estos contenedores afuera de los hospitales, ¿no? Entonces, la guardia ya está preparada o ya está protegida para que no haya transmisión dentro de la guardia. Entonces, estas personas que tienen síntomas graves o que tienen urgencias tienen que ir a la guardia, y tienen que llamar, o pueden llamar también incluso al 148 o 147 para pedir turnos para alguna evaluación puntual o de seguimiento, porque los hospitales están trabajando a mucho menor ritmo que antes de la pandemia, obviamente, porque hay un montón de personal afectado a la pandemia, pero no está cerrado. Están trabajando y estamos haciendo las consultas y sacando las cosas más urgentes para poder darle continuidad a las personas con cáncer, personas con enfermedades crónicas, personas con algunos con problemas de salud importantes. Bueno, queda hecha la aclaración y es relevante, ¿no? Muchas personas que puedan retomar sus tratamientos sin miedo, que puedan ir a los centros de salud. Doctor Omar Suet, de hecho en el decreto anterior del presidente, en la presentación anterior, no en la última, ahí se había autorizado también la excepción para todos los centros de salud públicos y privados que hagan atención médica preventiva o de atención de la salud. O sea que también los consultorios se han autorizado a retomar, muchos están todavía no activos porque tienen miedo y todavía no tienen establecido este circuito de triage, pero mientras, lo que sí es muy claro que en todos los hospitales no puede entrar personal con fiebre, o sea, si los empleados del hospital tienen que estar, si están con fiebre no pueden ir a trabajar, y tienen que usar todos barbijos, tanto dentro del hospital, de los hospitales se usa barbijos los médicos como los pacientes, y tienen que controlar, digamos, a cualquier paciente que llega, a cualquier médico, tienen que preguntarle si tuvo fiebre o si tuvo tos, porque si tuvo fiebre no tiene que estar dentro del hospital, tiene que ir al circuito de triage afuera del hospital. Todos los protocolos. Doctora Omar Suet, muchísimas gracias, muy amable por el